Las hepáticas, como lo estábamos analizando en las muestras que tenemos por aquí en fresco, que después vamos a revisar con detalle en la práctica de laboratorio, las hepáticas van a tener un gametofito que está aplanado dorsiventralmente, el cual puede estar lobulado, como lo podemos observar aquí, con la presencia de estos lóbulos, es decir, el margen puede estar interrumpido, puede ser digitado, o también puede llegar a presentar al gametóforos. ¿Qué tipo de gametóforos? Pues va a depender del tipo de estructuras o gametangios que estén conteniendo. Pueden ser arquegonios o pueden ser anteridios. En el caso de que contengan arquegonios, el gametóforo recibirá el nombre de arquegonióforo. Y en el caso de que reciban anteridios, van a recibir el nombre de anteridióforos. Y ambos van a participar en el proceso de reproducción sexual. Una vez que el anteridio libera los espermáceos o los anterozoides para que se fecunde a la ovocélula o a la oósfera que se encuentra en el arquegonio, entonces tendríamos paso a la siguiente generación, la generación esporofítica, con el cigoto. El cigoto se va a desarrollar en un esporofito reducido que se queda pegado en este gametóforo, en el arquegonióforo, como lo vamos a ver en la práctica de laboratorio. Y posteriormente, este esporofito libera esporas con auxilio de unas células higroscópicas denominadas eláteres, y al liberar a estas células higroscópicas se da el mecanismo de dehiscencia de las esporas llegan a un sustrato, se desarrolla un protonema, el cual denominamos protonema taloso, y posteriormente se vuelve a generar el gametofito. El gametofito tiene algunas estrategias para reproducción asexual, como lo hemos comentado en diferentes momentos. Una de ellas es la generación de conceptáculos que pueden tener una forma, ya sea una copa, de media luna, y esta forma del conceptáculo es un carácter diagnóstico para identificar especies. En el caso de las hepáticas no existen tantos trabajos, ya que es un grupo inconspicuo, es un grupo poco conspicuo de plantas, en el cual se han reportado aproximadamente 5,000 especies. Su gametofito presenta una orientación dorsoventral y los rizoides son unicelulares, con una característica muy particular. Los rizoides se encuentran en una hilera en la sección ventral. Por ejemplo, en el caso de los musgos, el rizoide se va a encontrar en la base del gametofito, donde se puede llegar a adherir al sustrato. En el caso de los antoceros, los podemos llegar a encontrar en toda la lámina, regados en la región ventral de toda la lámina. Y en el caso de las hepáticas, los vamos a encontrar en líneas ventrales. Con respecto a los rizoides, tanto los rizoides de antoceros como de hepáticas serán unicelulares, porque los rizoides que presentan los musgos van a ser multicelulares. Las cápsulas, las hepáticas que son talosas, van a generar receptáculos en los gametóforos, con un esporofito que va a presentar una forma de una bolsita que no va a tener opérculo. Y al no tener opérculo, entonces también carecería de la caliptra. Tiene una estructura de protección, un indumento, pero para la dehiscencia no tendríamos una estructura especializada. En el caso de las cápsulas del esporofito de las hepáticas foliosas, tendríamos un esporofito que forma una seta hialina, es decir, incolora, con una cápsula esférica, como la vamos a ver en un momento, la cual tampoco presenta el opérculo. Si recordamos, el opérculo en el caso de los briófitos, de los musgos, es como si fuera un tapón, como una pequeña tapaderita que recubre el peristoma. Y por lo tanto, pues estos organismos no tendrían peristoma. En el caso de las hepáticas no existe la columnela, es decir, tanto la seta de los arquegonióforos, el anteridióforo, así como la seta del esporofito de las hepáticas que son foliosas, carecen de columnela, no tienen un soporte en la sección central. Pueden llegar a presentar seta, que es la que sostiene al receptáculo, ya sea del arquegonióforo o el anteridióforo, o en el caso de las hepáticas talosas, de las hepáticas foliosas, va a sostener a la cápsula del esporofito, una cápsula que es esférica aperistomada. El desarrollo de la seta va a ser después de la formación de la cápsula. Eso es muy importante en el ciclo de vida y en la
estructura o en la constitución de reproducción de esos organismos, porque si ustedes recuerdan, en el caso de los musgos, primero se desarrolla la seta, y ya que se desarrolla la seta, como lo podemos ver aquí, primero se desarrolla la seta, y ya que se desarrolla la seta, luego se desarrolla la cápsula. En el caso de las hepáticas, no. En el caso de las hepáticas, si estuviéramos hablando de los receptáculos para los gametóforos, primero se van a desarrollar los receptáculos en el talo y posteriormente van a ser elevados por una seta. En el caso de las hepáticas foliosas, el esporofito, que es esférico, o en este caso globoso, primero se desarrolla cerca del caulidio y posteriormente es elevado por una seta hialina. Entonces, aquí primero se desarrolla la cápsula y después la seta. Las esporas, al igual que en los demás grupos de briófitos, tanto musgos, hepáticas como antoceros, van a generar esporas por meiosis, las cuales son generadas por el esporofito. La dehiscencia es por la abertura de 4 valvas en el caso del esporofito de las hepáticas. Tendríamos que el esporofito llega a abrirse en 4 valvas iguales como si fueran gajos de naranja. Ahorita lo vamos a ver en un momento. La dehiscencia de la cápsula entonces será por 4 valvas y quien auxilia a la dehiscencia de este grupo es el eláter. Aquí observaríamos al esporofito. Esta es una estructura del pie, con lo cual una vez que se fecundó el arquegonio y el cigoto se formó, ya que se juntó el espermacio con la ovocélula, se desarrolló este pie o este eustorio, el receptáculo del arquegonióforo. Y por lo tanto, tendríamos que este pie va a sostener y también a nutrir al esporofito, que en este caso es microscópico. Este esporofito va a desarrollar una seta muy reducida que va a quedar restringida a esta sección y también va a tener una pared de la cápsula que da la imagen como si fuera una pequeña bolsa. Dentro de esta bolsa vamos a encontrar diferentes esporas y también vamos a encontrar algunas células conformadas principalmente de celulosa que van a aparecer como pequeños tornillitos que corresponden a células de alto coeficiente higroscópico, las cuales una vez que se hidratan se estiran y favorecen la dehiscencia de las esporas. El eláter entonces será una célula higroscópica que puede absorber humedad del ambiente y por lo tanto favorece el proceso de dehiscencia de las esporas. Aquí tendríamos una cápsula. Esta cápsula, que era en algún momento esférica, explotó a manera de estas 4 valvas. Aquí tenemos una valva, 2 valvas, 3 valvas y 4 valvas. Y una vez que explota, tendríamos a todos los eláteres ya hidratados, abriéndose paso para disparar a todas estas esporas. Y de esta forma, el mecanismo de dehiscencia tiene cierto éxito. Las esporas no son lanzadas muy lejos, quedan cerca del ambiente húmedo de zonas aledañas o zonas de litoral, de cuerpos de agua o bien de algunos arroyos, algunos ríos o algunos paredones con humedad. Y la mayoría de ellas tienen un alto valor en viabilidad. Tendríamos entonces a las clases de Marcantiópsida y Jungermanniópsida. Estas clases van a representar a organismos talosos y organismos foliosos. En el caso de las hepáticas que son foliosas, van a llegar a presentar unas estructuras que son similares a hojas, en este caso se denominan lóbulos, y tendríamos lóbulos 2 adheridos al caulidio y en algunos géneros tendríamos un lóbulo adherido a la sección ventral. Entonces tendríamos 2 lóbulos en esta sección que pueden tener diferentes tipos de inserciones íncubas, súcubas, que son de alto interés para la taxonomía, y tendríamos el filidio, en este caso el lóbulo ventral, que va a estar asociado al desarrollo de rizoides que presentan estos organismos. Aquí observamos en esta fotografía un organismo taloso, el cual está elevando en este caso a los gametóforos.
Al parecer, estos son gametóforos femeninos, los cuales van a aportar a los arquegonios, y una vez que se ha fecundado el arquegonio, que la ovocélula se haya podido juntar por singamia con el espermacio, van a formar a los esporofitos parásitos debajo de estas pequeñas sombrillas, las cuales se denominan receptáculos. En el caso de la clase Marcantiópsida vamos a tener a organismos que son talosos. Como lo hemos estado revisando, el gametofito va a ser multiestratificado. Puede llegar a presentar poros, es un carácter taxonómico, pero no todas las hepáticas talosas presentan poros. Los poros pueden llegar a ser simples y están conformados por un anillo de células, o pueden ser también poros complejos y están formados por varios anillos de células. Ya en la práctica de laboratorio veremos este carácter con mayor detalle. Las células que se encuentran expuestas en la parte anterior, en la parte dorsal de este gametofito, tendrían un alto número de cloroplastos porque es la sección fotosintética del talo, mientras que las células que se encuentran dentro del tejido y en la sección ventral donde está el rizoide van a tener un número menor de plastos, ya que no van a ser células especializadas para la fotosíntesis, pero sí se pueden utilizar para el almacenamiento de sustancias de reserva. Tenemos que el gametofito entonces es plano, se encuentra aplanado dorsoventralmente y tendríamos el desarrollo de poros o no, también el desarrollo de cámaras aeríferas. En este caso, este talo multiestratificado no presenta cámaras aeríferas. Aquí podríamos observar, esta podría ser una cámara aerífera y aquí deberíamos tener otras cámaras aeríferas. Si las cámaras aeríferas se encuentran en toda la sección multiestratificada del gametofito, corresponde a un carácter taxonómico de cierto grupo de organismos, pero también si solamente están en la sección superior, es otro carácter taxonómico, o la ausencia de cámaras aeríferas también es un carácter taxonómico. Tenemos que la sección ventral va a poseer rizoides que pueden ser lisos, es decir, no van a presentar papilas, o rizoides que pueden ser rugosos o papilosos porque pueden llegar a presentar algunas papilas. Aquí tendríamos otra fotografía, un esquema sobre una hepática, cómo se encuentra en este caso todo este tejido fotosintético. Cada uno de estos puntitos sería un plasto, la ejemplificación de un plasto. Y tendríamos que entre más cerca están las células hacia la superficie del talo, tendríamos un mayor número de plastos. Aquí tenemos un poro, una característica muy importante de algunos de las hepáticas talosas, ya que es la sección que permite el intercambio gaseoso de unas estructuras que son fotosintéticas. O también el poro puede llegar a ser la entrada a algunas cámaras donde se encuentra el arquegonio, que se puede llegar a encontrar embebido en el talo, o también donde se pueden encontrar algunas ramas anteridiales. Tendríamos que en la sección no fotosintética se favorecería el desarrollo de células que forman el sistema de reserva de la planta, y tendríamos que los rizoides son unicelulares y en el caso de algunas especies pueden llegar a presentar el desarrollo de unas células violáceas a las cuales se les ha denominado como un carácter taxonómico tipo escama. El arquegonio va a ser uno de los gametóforos. Este gametóforo va a aportar, como lo podemos observar aquí, a los arquegonios. Los arquegonios van a aportar a los anteridios, como lo podemos observar aquí. Este receptáculo del arquegonio, este receptáculo del arquegonióforo, va a tener a los arquegonios. Este arquegonióforo va a ser un gametóforo, y este gametóforo, una vez que tiene a los arquegonios ya fecundados, entonces desarrollaría la siguiente fase, que es la fase del esporófito microscópico. Pero también el arquegonio lo podemos encontrar embebido dentro del talo. Aquí podemos observar al arquegonio en el gametofito taloso. Siendo cualquiera de las posiciones, ya sea que el arquegonio se desarrolló primero en el gametofito taloso, después se va a unir a esta estructura que sería el receptáculo del arquegonióforo, y posteriormente se va a elevar
puede haber alguna posibilidad de que este receptáculo se genere una vez de que el arquegonio está fecundado. Y entonces se eleva el receptáculo una vez que surge la seta, para que la siguiente parte, que sería el esporofito, es decir, el cigoto que va a generar el pie y el tejido vegetativo del esporofito, pueda llegar a madurar de forma correcta en una sección aérea. En el caso del anteridio va a también ser una característica muy importante de las hepáticas, ya que el anteridio lo podemos encontrar de igual forma embebido en el talo o lo podemos encontrar en un receptáculo de un gametóforo denominado anteridióforo. En este caso observamos el receptáculo lleno de anteridios y estos anteridios van a elevarse y pueden llegar a tener la dispersión una vez que el anteridio ya está maduro. Entonces, si tenemos un ejemplar como el de esta fotografía, podemos distinguir fácilmente quién es el anteridióforo y quién es el arquegonióforo. En el caso del anteridióforo, serían estructuras del receptáculo que son un poco suaves con respecto a la lobulación, mientras que los que parecen como estrellitas, que son ampliamente lobulados, van a corresponder al arquegonióforo. No en todas las especies llegamos a tener esta alta diferenciación, pero la magnitud de la lobulación puede ser un carácter para identificar si puede ser un gametóforo masculino o un gametóforo femenino. Y en este caso, poder identificar si el esporófito en algún momento va a estar como dependiente de alguna de estas estructuras. Con respecto al ciclo de vida, como ya lo habíamos comentado anteriormente en la sección de reproducción del curso, cuando vimos ciclos de vida, todo pues empezaría con los gametos para en este caso buscar cuáles son las células que se están fusionando y que están aludiendo a la fecundación o singamia. En este caso tendríamos aquí un receptáculo. Este receptáculo tiene anteridios. Los anteridios están produciendo espermatozoides o anterozoides. Estos anterozoides van a entrar por el arquegonio hasta llegar a la estructura donde se encuentra la ovocélula o el gameto femenino. El gameto femenino, ¿en dónde va a estar? Va a estar en el arquegonio. ¿Y el arquegonio en dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar embebido en el talo o bien en el receptáculo del arquegonióforo. Una vez que el espermacio ingresa al arquegonio y fecunda, en este caso fecunda el huevo que se encuentra resguardado en el arquegonio, entonces el receptáculo se eleva para que pueda surgir la siguiente generación, que en este caso sería la generación esporofítica. La generación esporofítica estaría, si este es el arquegonio, estaría de esta forma desarrollándose el cigoto y estaría aquí, parásito, dependiente del arquegonióforo. Entonces tendríamos aquí un esporofito juvenil y aquí un esporofito desarrollado, el cual es pequeño y se encuentra dependiente debajo de esa sombrillita, debajo del receptáculo, debajo del gametóforo que se acababa de elevar del gametofito. Así pues tenemos que cuando este esporofito esté maduro, va a liberar las esporas y quien va a favorecer el proceso de dehiscencia será el eláter. Las esporas en algún momento llegarán a un sustrato y entonces continuará el ciclo. Pero también, además de que las esporas pueden desarrollar un protonema taloso para dar origen a un gametofito, el gametofito puede llegar a generar estas estructuras denominadas conceptáculos, en el cual o también copas de yemas o copas de gémulas también se les puede llamar, en el cual liberan estas yemas o gémulas para generar otros gametofitos, pero este sería un proceso mitótico, la generación de organismos que se consideran clonales. Y en este caso tendríamos la multiplicación del gametofito por vía asexual. Con respecto al tipo de meiosis, ¿dónde ocurrió la meiosis? Si este ciclo de vida tiene un esporofito que es reducido y tiene un gametofito, el esporofito es diploide, el gametofito es haploide. Si el gametofito es haploide, la espora
que se va a desarrollar en este caso en el gametofito tendrá que ser haploide también. Entonces, si el esporofito es diploide y la espora es haploide, aquí ocurrió la reducción. Por lo tanto, como la reducción ocurre en el esporofito, el ciclo de vida por el tipo de meiosis es espórico. Con respecto a la fase dominante, tendríamos que el esporofito es diploide, el gametofito es haploide, el ciclo sería haplodiplóntico. En cuanto al origen de los gametos, aquí estamos identificando que las estructuras gametangiales vienen de una y acá sería otra planta. Entonces, en este caso, el ciclo sería heterotálico. Con respecto a la morfología del talo, el gametofito no se parece a este esporofito microscópico, el ciclo sería heteromórfico. Y en cuanto al tipo de singamia, tenemos que el gameto femenino es grande e inmóvil y el gameto masculino es pequeño e inmóvil. Por lo tanto, es heterogamia. Como el gameto femenino es inmóvil, sería heterogamia por ogamia. En el caso de la clase Jungermanniopsida, tenemos a la subclase Metzgeridae. En esta clase encontramos algunos organismos que son foliosos. Aquí podemos observar estos esporofitos que les comentaba hace un momento. Esporofitos globosos o esféricos que no presentan peristoma, no tienen caliptra, no tienen opérculo, y como no hay peristoma, pues el anillo de dientes no existe para la dispersión de las esporas. Entonces, ¿cómo se dispersan las esporas? Se dispersan por medio de los eláteres. Los eláteres inflaman a la célula, el eláter se inflama por la humedad y entonces al inflamarse, al crecer, avienta a las células y favorece la dispersión de esporas. Entonces tendríamos que la subclase Metzgeridae va a agrupar organismos que son talosos con excepción del género Posombronia, el cual es folioso. Tendríamos tejidos sólidos con espacios internos, rizoides lisos pero no agrupados y las células con cuerpos oleíferos. Los cuerpos oleíferos van a ser unas vesículas que se encuentran dentro de cada una de estas células que van a reservar aceites y compuestos lipídicos de enlaces de tipo no saturado. Y van a darle humectación, por eso casi siempre las hepáticas se ven como si estuvieran siempre brillosas por esta cantidad de aceites que llegan a producir en las células. En el caso de la clase Jungermanniopsida, pero subclase Jungermannidae, tenemos individuos que la mayoría de ellos van a ser foliosos, es decir, van a estar compuestos por lóbulos, tanto dorsales como ventrales. Hay algunos organismos que no van a llegar a presentar lóbulos que son ventrales. Son hepáticas foliosas, ellas van a ser ramificadas, van a presentar filidios reducidos en forma de lóbulos y estas reducciones pueden generar en algunos géneros una tercer fila de filidios. Aquí tendríamos un lóbulo hacia la derecha, un lóbulo hacia la izquierda en la sección dorsal y en la sección ventral debería de estar solamente una hilera de rizoide unicelular, pero en este caso la hilera de rizoide unicelular está interrumpida por estos lóbulos ventrales que son característicos de algunos géneros de foliosas. También pueden llegar a presentar anfigastros, que son unas pequeñas como vesículas que pueden desarrollar, no todas desarrollan anfigastros, pero algunas sí. Van a llegar a presentar una hilera de células, no presentan costa, es decir, el engrosamiento que presentan los filidios de los musgos, este engrosamiento concéntrico en el cual se pueden llegar a presentar hidroides, este engrosamiento que denominamos costa, no se presenta en las hepáticas foliosas y además no van a ser dentadas, solamente van a llegar a presentar algunos lóbulos. Pueden llegar a presentar algunas como pequeñas como espinitas, pero no tienen un margen dentado, va a ser liso. Aquí podemos observar a los lóbulos dorsales, podemos observar al lóbulo ventral y también podemos observar a los anfigastros, que van a ser estas pequeñas estructuras vesiculosas en la sección ventral. Los filidios van a ser lóbulos que van a tener diferente tipo de inserción, ya sea inserción transversal o inserción que sea longitudinal, o también inserciones oblicuas. Dependiendo del tipo de inserción,
también va a ser un carácter taxonómico para identificar géneros. En el caso de la generación esporofítica, tendríamos que la germinación de la espora no ocurre en la cápsula. La cápsula no va a permitir la germinación de la espora en ningún momento, como en el caso de los musgos, donde pudiera llegar a iniciar el desarrollo del protonema en cápsula. Las esporas germinan después de la dehiscencia y de la dispersión. La germinación de la espora forma un protonema que puede ser filamentoso cuando genera a una hepática que es foliosa, y puede ser un protonema taloso en el caso de una hepática que es talosa. En las hepáticas foliosas, el protonema se va a formar dentro de la espora, mientras que en las talosas va a permitir el desarrollo de un talo. El protonema no produce propágulos. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la clase de musgos, el protonema de los musgos puede llegar a generar dos secciones, el caulonema y el cloronema, pero además puede llegar a generar propágulos asexuales, los cuales se conocen como yemas. En este caso no tenemos la generación de yemas o la reproducción vegetativa de plantas por gemación, como lo hace el protonema de un musgo. Aquí observamos ejemplos. Esta es la espora. La espora empezó su proceso de germinación y empieza a generar células que se van acumulando para dar una estructura aplanada dorsiventralmente, el cual se conoce como protonema taloso, dando por consecuencia un gametofito aplanado en forma de una lámina. Los cuerpos oleíferos los podemos distinguir aquí. Las esferitas de color verde, un poco más pálido, que no observan ninguna granulación, son plastos, mientras que estas esferitas que presentan puntitos negros son pequeñas esferitas de vesículas de aceite, los cuales se denominan cuerpos oleíferos. En el caso de la dehiscencia de la cápsula del esporofito de las hepáticas que son foliosas, podemos encontrar el desarrollo de esta seta, que es hialina, es de color transparente, y podemos observar el desarrollo de esta cápsula que es esférica. Y aquí vemos cómo empieza a abrirse en 4 valvas para el proceso de la dehiscencia. Estas valvas, la cápsula se empieza a estriar, y una vez que se empieza a estriar, los eláteres van tomando humedad del ambiente, y al irse hinchando por esta humedad, van forzando a la cápsula a que genere un disparo para la dispersión de las esporas. Una vez que surgió el proceso de dehiscencia, así se verían estas cápsulas. Parecen como pequeñas florecitas, aunque no son flores y no tienen tampoco ninguna afinidad morfológica ni ontogénica con una flor, podrían parecerse como pequeñas florecitas. Este sería una cápsula del esporófito que se encuentra cerrada, y una cápsula que ya sufrió el proceso de dehiscencia. De hecho, en algunos géneros se llegan a observar que la dehiscencia tiene sonidos como pequeños disparos. En las estructuras sexuales podemos distinguir, en el caso de la clase Jungermanniopsida, la presencia de un anteridio, es decir, los organismos que son foliosos pueden llegar a generar anteridios que están asociados a la sección lateral del caulidio, en el cual liberan una masa de espermas. Y al liberar esta masa de espermas, estos anterozoides van a nadar por toda la lámina para buscar al arquegonio, que también va a ser lateral, para llegar a fecundar a la ovocélula. En este caso identificaríamos que si seguimos el criterio de los musgos para denominar este gametofito, si es acrocárpico o pleurocárpico, en este caso los ejemplares serían pleurocárpicos. Los gametos masculinos pueden llegar a nadar 20 milímetros por segundo, una velocidad impresionante para poder llegar a la boca del arquegonio para deshacer toda esta hilera de células vegetativas hasta llegar a la célula sexual. La fecundación de las plantas talosas va a referir a que los gametos masculinos en algunos casos emergen de una masa gris del anteridio. Aproximadamente en 15 segundos rompen todo el involucro arquegonial, es decir, todas las células del arquegonio las llegan a disolver, y después en otros 15 minutos se van a llegar
a dispersar y entrar en el arquegonio. Es decir, en 15 segundos pueden llegar a romper el saco del arquegonio. Tienen 15 minutos para dispersarse en toda la planta para poder llegar al arquegonio. Siempre y tengan humedad. Si se les acaba la humedad, pues entonces ya no se van a poder dispersar. Después de la fecundación, la cabeza del arquegonio se eleva, es decir, el arquegonio forma el receptáculo se eleva en este gametóforo que vamos a denominar arquegonióforo y posteriormente madura ya expuesto en el aire para que después se abra el esporofito y los eláteres ayuden a la dispersión de las esporas. Aquí observaríamos a este gametofito que está aplanado dorsiventralmente y a esta estructura que denominamos el involucro.